Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Guillermo Peña, soy gerente médico en Infra y sean bienvenidos a la cuarta sesión de la Semana de la Salud de Inframédica 2021. Hoy, en verdad, estamos muy contentos por la presencia de todos los personajes y ponentes, médicos e investigadores que nos acompañaron durante estos 4 días de transmisión, en los cuales de verdad se vertieron conceptos y conocimientos del orden científico-técnico muy elevado. Les agradezco mucho a todos los ponentes de los 4 días y sin duda hoy cerramos y buscamos cerrar con un broche de oro. Con un ponente que por experiencia y preparación, sin duda sus comentarios deben ser tomados muy en serio, hablando de COVID y hablando de pandemias. Es quien desde el inicio de la pandemia, todos los días nos ha presentado las actualidades de las variantes, de las mutaciones del virus, de cómo se está comportando los escenarios a nivel mundial de la pandemia, para que podamos visualizar y tener a lo mejor una idea de lo que nos repara nuestro futuro. Así es que de verdad hoy me da mucho gusto poder presentarles y estar aquí transmitiendo el día de hoy con el doctor Alejandro Macías Hernández. Como ustedes saben, él en los últimos días, semanas, meses, ha estado muy al pendiente desde su carácter de infectólogo, desde su carácter como especialista en el tema, de todas las actualidades. Y de verdad ha sido una influencia muy positiva en generar comunicación muy asertiva acerca de la realidad científica de lo que está pasando en México, en el centro de la República y también en el mundo en el tema de COVID. El doctor Alejandro Macías es encargado del área de microbiología y enfermedades infecciosas del Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato. Dentro de su formación académica resalta el hecho de ser médico cirujano por la Universidad de Guanajuato. Él es especialista en medicina interna e infectología por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional Salvador Subirán de México. Él es especialista en el Laboratorio de Microbiología y Salud Pública de Los Ángeles de California y también es maestro en ciencias de biología molecular en enfermedades infecciosas por la Universidad de Londres. Actualmente el doctor Macías es profesor de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato, es investigador nacional nivel 3, académico o forma parte de la Academia Nacional de Medicina en México. Dentro de sus cargos previos, él fue becario en la Universidad de Oregon. También del 2004 al 2014 fue el jefe de control de infecciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, en la Ciudad de México. Y posterior a eso, donde él toma mucha relevancia y experiencia en el tema de las pandemias, fue porque de 2009 y 2010 él fue el comisionado nacional para la atención de la influenza en México. Y es ahí donde para mí cobra mucho valor sus comentarios en el sentido de cómo debemos de leer y enfrentar y atender una pandemia como la que estamos todavía cursando en el tema de COVID. El día de hoy le vamos a pedir que nos hable de las nuevas variantes, que nos hable de las actualidades de esta tercera ola de contagios. Le vamos a pedir, por favor, que nos transmita su opinión de qué tan cerca está México del final de la pandemia, qué cobertura nos otorgan las vacunas a estas nuevas variantes y todas las actualidades en el tema de COVID. Así es que, como ya saben, vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas y posterior a la disertación del maestro Macías, pues vamos a pasar a revisar las preguntas y posterior a eso terminaremos la sesión del día de hoy. Así es que, doctor Alejandro, me da mucho gusto saludarte y en este momento ya te damos los controles de la sesión y estamos atentos a tus comentarios. Ahí está. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Si me permiten iniciar el video y ya está. Ya lo voy a iniciar.
y a compartir mi pantalla. Aquí estamos. Ok. Creo que ya me están viendo ahí, Guillermo. ¿Ya me ven? Sí, ¿verdad? Ya me ven la pantalla compartida. Perfecto. Gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias otra vez, Guillermo, doctor Peña, a Infra por su invitación. En efecto, como él les comenta, voy a hablar del pico, de cómo estamos ahora, de las variantes, particularmente la variante Mu, que se ha escuchado mucho, un poquito de las vacunas y hacia dónde vamos, cuánto nos falta en todo esto. Puse en la primera mi afiliación, que es la Universidad de Guanajuato, y puse ahí el logo de Infra que me invita a dar esta plática, pero debo aclarar que todas las opiniones que yo dé aquí son personales, no tengo conflictos de interés y mis opiniones no necesariamente representan ni las de la Universidad de Guanajuato ni las de Infra Médica. Bueno, hablando de las variantes, hay que recordar que los coronavirus humanos se dividen en alfa, beta, delta y gamma. Ojo, no confundir la división delta con la variante delta del SARS coronavirus 2, a la que me referiré un poco más adelante. Hay que recordar entonces que los coronavirus ya se conocían desde antes. Ustedes pueden ver aquí una clasificación. Los alfa y los beta son los que infectan a los seres humanos, son coronavirus, son virus que tienen como reservorio natural los murciélagos. De ahí generalmente pasan a un mamífero intermedio, como este que ven aquí, del que se sospecha que pudo haber sido un huésped intermedio para este virus, el SARS coronavirus 2. Pero hay que recordar que la mayoría de los coronavirus que conocíamos son de baja patogenicidad, son catarrales. Y eso nos señala hacia dónde pudiera ir este virus, por cierto. A mí me parece que este virus va a hacerse catarral en el futuro, por lo que vamos a explicar en el futuro. Conocemos 3 virus de alta patogenicidad. El primer coronavirus SARS, que fue en 2002-2003. Luego el síndrome del Medio Oriente, que sigue activo, aunque está entrando, digamos, a cuentagotas, pues tiene un mecanismo muy ineficiente de transmisión, pero ahí sigue. Y ahora este SARS coronavirus número 2. La estructura de los coronavirus en la estructura es interesante, que son virus de ARN, como lo ven aquí, está el ARN, está dentro de una capa, digamos, de una membrana que tiene una proteína transmembrana, como la ven aquí, la ven aquí, es la proteína M. El ARN está ligado a una nucleoproteína. La nucleoproteína general es la proteína a la que se dirige la mayoría de las pruebas de diagnóstico. Y esta que ven aquí en morado, que se conoce como la proteína de Spike, que es la proteína con la que el coronavirus se liga a la célula que va a infectar. Y como les decía, la proteína de donde se hace el diagnóstico generalmente es esta, la nucleoproteína, la nucleocápside, que es diferente. Entonces, hacerse pruebas en términos generales para ver si tienes anticuerpos, a ver si te sirvió la vacunación, en primer lugar, no sería una buena idea. Y en segundo, en general, las pruebas no van a discriminar una cosa contra la otra. De hecho, pruebas designadas o diseñadas para discriminar unos anticuerpos de otros tampoco te sirven para saber si quedaste inmune con la vacuna, y podemos anticipar que no debe hacerse eso para ver si te sirvió la inmunidad de la vacuna que te hayan puesto. Los coronavirus mutan porque les interesan básicamente 2 cosas: transmitirse más fácilmente y escapar a la inmunidad que ya tengan las personas, a la inmunidad natural porque ya se infectaron, o a la inmunidad que les dan las vacunas. Entonces, así hay variantes de preocupación, como estas que vemos ahorita, a las que nos referiremos, pero hay también las variantes de interés y las variantes de vigilancia. Esas designaciones las da la Organización Mundial de la Salud. Digamos que dentro de las variantes de preocupación, se señala a las que ya puedan estarse diseminando con facilidad o escapando a las vacunas. Ustedes saben que hay, a diferencia de otras clasificaciones, por ejemplo, las bacterias o los animales superiores, en lugar de género y especie, en los virus llegamos generalmente a familias, linajes y variantes, ¿verdad? Para el SARS coronavirus 2 tenemos de las variantes de preocupación, porque sabemos que son las que se transmiten con facilidad y o escapan a la vacunación,
Seguramente han oído hablar de la de Inglaterra, también conocida como B117, también como variante alfa. La de Sudáfrica como B1351 o también como variante beta. La de Brasil como variante P1, ¿verdad? Y finalmente, también la de Brasil también se llama gamma, perdón. Y finalmente, la más peligrosa de todas, por lo que ha mostrado, la B1617, 617.2, que es la variante de la India, o las variantes de la India, conocidas también como Delta. Estas, como les decía, aquí están alfa, beta, gamma, delta, de Inglaterra, respectivamente, de Sudáfrica, de Brasil y de la India. Tienden a ya no llamarse por su toponímico, o sea, por el lugar en donde nacieron, para evitar la designación que pudiera dar lugar a discriminación. Ahora se les conoce como alfa, beta, delta y gamma, pero tienen algunas mutaciones de preocupación. Fíjense que algo que es muy interesante es que, por ejemplo, cuando el virus nace en Wuhan, China, es un virus que no se transmite del todo bien entre seres humanos. El virus se adapta, sin embargo, rápidamente y va descubriendo las mutaciones que le van adaptando mejor. Por ejemplo, en cuanto salió de Wuhan, ahí mismo en China, le surgió la mutación 614. Todas estas mutaciones ocurren, y eso no es sorpresa, en la proteína de espiga, que es la proteína en la que se une con la célula de la persona a la que va a infectar. La primera mutación que tienen todas las variantes que existen ahora fue la 614G, pero después nace la mutación 501, se llama N501Y. ¿Qué significa N y Y? N es el aminoácido que existía antes y Y es el nuevo aminoácido que sustituye al N. Si ustedes quieren saber a qué letra corresponde cada aminoácido, hay una tabla y un código al que no me referiré en este momento. Ahora, fíjense, esta mutación, por ejemplo, la N501Y, no le daba escape a las vacunas, le daba una transmisión más rápida. Y la descubre, digamos, entre comillas, de manera independiente, la mutación alfa en Inglaterra, la mutación beta en Sudáfrica y la mutación gamma. Esas tres solitas por su cuenta, digamos, descubrieron esa mutación. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia del virus de la influenza, las mutaciones que tienen estos virus son mucho más definidas, mucho más limitadas. Las mutaciones que tienen los virus de influenza, a los que se parecen estos, también son virus de ARN, son muchísimo más. Estas parecen ir descubriendo las mismas mutaciones. Por ejemplo, hay una mutación, la 484, que la descubrieron, digamos, por su cuenta, la variante de Sudáfrica y la variante de Brasil y la variante Delta. Y así hay otras, por ejemplo, la 452, que se describió en California, la descubrió también por su cuenta la variante Delta. No creo que valga la pena aprenderse todas estas mutaciones, simplemente saber que el virus se va adaptando y de esa manera varias mutaciones que se acumulan dan lo que se llama ya una variante. Una variante que se transmite con más facilidad y o escapa a las vacunas, como vamos a ver. Ya esto me lo brinco porque aquí está. La variante Mu, se ha hablado mucho de ella. Es una variante que surgió en Colombia en enero del 2021. Es del mismo linaje B1 de las que ya dijimos, de las que incluyen la mutación 614, pero se conoce como linaje 600, de B1 621. Se diseminó rápidamente en Sudamérica y se ha detectado hasta esta fecha en 20 países. Se suponía que podría representar un grave riesgo y se ha dicho que si viene la variante Mu en lugar de la variante Delta, y es lo que les voy a mostrar. No me refiero ahorita a todas las mutaciones que tiene, porque tiene mutaciones y tiene cambios en los aminoácidos, inserciones. Pero, ¿cómo se comportó esto? Esto hay que ver su comportamiento a la luz del comportamiento de la variante Delta. Ustedes saben que la variante Delta, también conocida como 617.2, surgió en la India a finales del 2020, tiene las mutaciones a las que ya me referí,
Y esa entró de manera explosiva primero en la India, donde demostró su enorme capacidad de transmisión, de escape a la inmunidad y de escape a las vacunas. Y cuando entró la variante Delta en prácticamente todo el mundo, a lo que me referiré a otra, sustituyó de inmediato a todas las variantes, primero las variantes locales que estaban circulando, luego la variante alfa, la variante beta, la variante gamma, y a las que querían entrar. Y por eso se ha dicho que quien tiene la variante delta, de alguna manera está protegido contra otras variantes. Ahorita les muestro algunos mapas. Miren lo que pasó, por ejemplo, en México. En México, hacia finales del 2020, principio de 2021, circulaba una variante local que se conocía como la variante México-Americana 519. Pero vean ustedes que paulatinamente, y eso tenía que ver con los picos que vamos a ver más adelante, empezaron a ocurrir, primero, la variante alfa, la de Inglaterra, empezó a entrar en México, luego la variante gamma, que ven aquí en azul, ven en verde la de Inglaterra, ven en azul la variante gamma de Brasil, la variante beta prácticamente realmente nunca entró, pero vean lo que pasa cuando entra la variante delta. Sube de manera explosiva y hacia finales ya de agosto había sustituido prácticamente a todas las variantes existentes. Esto lo muestra con un poco más de claridad para otros países del mundo. Esto es en mayo. Vean ustedes, hacia mayo, la variante que circulaba con mayor frecuencia en el mundo era con mucho la que ven aquí en azul marino, que era la variante alfa o variante de Inglaterra. Y vean ustedes en verde agua la variante Delta. Todavía era poquito, apenas empezaba a salir de la India y a diseminarse en el resto del mundo. Vean, por ejemplo, México y Estados Unidos. Hacia mayo, menos del 5% eran variantes Delta. Pueden ver, por ejemplo, en Brasil, que circulaba básicamente la variante de Brasil, la variante Gamma, que además se había diseminado en Sudamérica, en Colombia, en Chile, en Argentina, y la variante Alfa, que también estaba en algunos países de Sudamérica. Pero vean lo que pasaba ya hacia julio. Hacia julio había entrado de manera explosiva y vean lo que había pasado ya en Estados Unidos. Ya el 80% eran deltas y en México el 65%. En otros países ya era casi el 100%, pero todavía no entraba en Brasil, en Colombia, en Chile, en Argentina. Bueno, vean, hacia agosto ya había entrado y ya en muchos países ya era prácticamente el 100%. En Brasil empezaba a crecer apenas el 35% y en Chile prácticamente no tenía presencia. Estamos hablando ya de agosto. Así entonces, todavía, por ejemplo, en Brasil, lo que predominaba era con mucho la variante gamma de Brasil, igual que en Chile con las variantes locales que incluían también la variante lambda. Vean lo que ha pasado ya hacia septiembre, hacia mediados de septiembre. En Brasil, que prácticamente no tenía presencia, ya el 85% eran deltas. Si avanzamos hasta esta fecha, porque esto es de septiembre 16, yo les aseguro que para esta fecha ya cerca del 100% serán deltas en Brasil. Y en Chile, que eran el 4%, ya había crecido al 22%. Si consultáramos ahorita, que son 15 días después, van a ver cómo brincó. O sea, conclusión, la variante delta no tiene par. La variante delta prácticamente de aquí y ahora sustituye a todas las variantes existentes en un sitio. Por eso que ahora que nos dicen que, por ejemplo, que Estados Unidos acaba de erradicar la variante Mu, que ya estaba presente, recuerden que la variante Mu venía de Colombia, de Sudamérica, y nos dicen ahora que Estados Unidos acaba de erradicar la variante Mu. Bueno, es que realmente no la erradicaron por nada de salud pública. La erradicaron por la entrada masiva de la variante Delta, porque la variante Delta sustituía prácticamente todas las demás de inmediato, como vamos a ver. Miren, este es un gráfico muy interesante que hace una comisión de vigilancia genómica en México, que tienen aquí su sitio de Twitter y de ahí los puede ligar a otros sitios de Internet. Vean lo que pasa con las variantes. En México, esto es lo que se llama una gráfica de áreas, que parece unas manchas de distintos colores de aceite, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo en México, hacia el 2020, lo que predominaba era una gran, no había una predominancia, había una gran variedad de variedades, ¿verdad? Más de 10, 15, 20 variedades distintas. ¿Por qué? Porque todavía ninguna era mejor que las otras. Hacia febrero ya de este año, enero-febrero, empiezan a
predominar una variante local, que era la variante mexicoamericana, que era la 519, y paulatinamente empieza a ser sustituida por la variante alfa. Recuerden que esta variante alfa es de Inglaterra, vean cómo va aumentando, y la variante gamma de Brasil. Entonces empezaron esas variantes a empezar a sustituir a la variante local, pero vean lo que pasa cuando entra la variante delta, prácticamente las borra. Ahora, quiso entrar, y vean ustedes aquí abajo, en pequeño, donde dice aquí junio, julio, agosto, la variante mu y la variante lambda. ¿Qué pasó? Que simple y sencillamente, cuando entra la variante delta, no les da ninguna oportunidad. Y yo he dicho que si pusieras en un ring a la variante delta contra las demás, ninguna llega al segundo round. Porque la variante delta tenía una enorme capacidad de transmisión y de evasión. Tenía esas dos cosas, la evasión de la inmunidad y la transmisibilidad. Aquí está por distintas regiones de México. Este es para México total. Aquí ven varios colores porque subdivide a las distintas variantes dentro de la propia variante delta. La variante delta se va diferenciando también en distintas variantes. Pero el caso es que hacia estas fechas en México, ya prácticamente todas, ven ustedes, por ejemplo, aquí la variante mu, prácticamente ya también se ha erradicado la variante mu, la lambda, la que ustedes quieran, porque ya las subvariantes de la variante delta han barrido con todas las demás. Pareciera que aquí hay una lección, que después de la variante delta ya no hay nada. O sea, que la que va a persistir es la variante delta o sus subvariantes. No existe ahora en el horizonte ninguna variante en ningún lugar del mundo que pareciera lo suficientemente poderosa para venir a sustituir a la variante delta. Por eso se dice, entre comillas, que la variante delta da una cierta protección. Aunque qué protección es esa, ¿verdad? Porque la protección que nos da es prácticamente infectarnos a todos. Y también aquí hay una lección. El que no se haya infectado, la que no se haya infectado, pero que no se haya vacunado, tarde o temprano este virus nos va a alcanzar, ¿eh? O sea, este virus va a alcanzar a prácticamente todo mundo. Este virus no va a dejar a nadie, no va a dejar, como decimos en México, títeres sin cabeza. Este virus nos va a afectar a todos, a no ser que nos vacunemos. E inclusive los vacunados tienen todavía una buena probabilidad de infectarse, aunque como veremos, serán infecciones más leves. Miren, desde un principio, cuando se empezó a entender las variantes, aquí tienen la alfa, la beta y la gamma. Cuando se conoció el virus original, el de Wuhan, que ven ustedes aquí, ese no tenía escape ni a las vacunas ni a la inmunidad. La variante alfa, la de Inglaterra, contra todas las vacunas, Pfizer, Moderna, Johnson, AstraZeneca, Sinovac, tenía la misma eficacia contra la vacuna y tenía mucha más transmisibilidad. Sin embargo, cuando aparecen la variante de Sudáfrica y la variante de Brasil, ya empiezan a tener, además de una mejor transmisión, escape hacia las vacunas o hacia la inmunidad. Cuando se conocen también los estudios de la variante Delta, como ven aquí, aquí están las vacunas de Pfizer, la de AstraZeneca, la de Moderna. Sí se observa que hay una caída de la eficacia. Por ejemplo, ven en Israel, para Pfizer, hay una caída en la eficacia de la vacuna desde el 100 casi hasta por ahí del 60%. Y más o menos lo mismo ocurre para las vacunas de Moderna, que en menor grado, y la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, un concepto que se forjó desde entonces y que ahorita conocimos muy tempranamente, es que aunque el virus se transmita y te infecte, en general no te va a dar una infección grave si estás vacunado, como se ve acá. La eficacia contra la vacuna, contra la hospitalización y contra la muerte en general no cambió. Conclusión, la vacuna a veces te cambia una enfermedad grave por un catarro. Y de hecho aquí y ahora ya podemos ver eso en la población, que la población se divide en dos. Los que tienen vacuna en general van a tener un catarro o no se van a enfermar, y los que no tienen vacuna en general, si no se han infectado antes, pueden tener todavía una infección mucho más seria. Bueno, me gustaría ahora, por lo que platicábamos de hacia dónde vamos, esta es una frase del Economist, que decía que los países para fines de la gestión de la pandemia se dividen en dos: los que la gestionaron bien y los que la gestionaron mal. Vamos a poner algunos ejemplos de cómo está la cosa. Esto es en el mundo. En el mundo se han reportado alrededor de 5 millones de muertes.
Seguramente hay muchas más que esas, ¿eh? Se ha estimado hasta en 4 o 5 veces más. Seguramente ya en este momento en el mundo ha habido ya alrededor de entre 15 y 20 millones de muertos, por lo menos. Y de los 234 millones, recuerden que somos somos alrededor de 7,000 millones de habitantes. Yo les aseguro que para esta fecha ya se ha infectado al menos el 50-60% de la población mundial, lo cual significaría 4,000 millones de personas. ¿Qué son 234? Lo cual quiere decir que generalmente de los casos que están reportados hay que multiplicarlos por 20, como vamos a ver. En México ya podríamos tener para estas fechas infectados muy probablemente más de 80-90 millones de personas, eso es de acuerdo con las proyecciones de este investigador. Hay que decir que a la mejor esa famosa inmunidad de rebaño, que es el momento en que ya tenemos inmunidad lo suficientemente, o el número suficiente de personas como para que esto se detenga, no lo vamos a alcanzar. A lo mejor esa es una sobreestimación. Lo que sí podemos decir es que el número oficial, que anda por alrededor de, no sé, de 3 millones de infectados, pues es un enorme subregistro, como vamos a ver también un poco más adelante. ¿Y cuánto nos faltaría? De acuerdo con este mismo investigador, puesto que aquí ven ustedes los picos de la pandemia en México, decíamos el primer pico dominado por las variantes locales, hacia agosto más o menos de 2020, luego un segundo pico hacia enero-febrero de 2021, ya dominado por la variante local 519 y luego la variante alfa, la variante gamma, pero cuando estos empiezan a disminuir, entra de manera explosiva el tercer pico que conocemos ahora como el pico delta. Este pico delta, insisto, entró de manera explosiva. De acuerdo con este investigador, significaría un control de la pandemia hacia por allí de noviembre de este mismo año. Yo creo que todavía podríamos entrar en una meseta. De acuerdo con este investigador, ya vamos aquí, estaríamos saliendo de la condición epidémica. Sin embargo, sí me gustaría mostrarles las experiencias de otras partes del mundo para ver cuál es la evolución más probable que podamos, hacia donde podamos ir. Miren, en la India, la población tenía muy poca vacunación. De hecho, cuando entró la variante Delta, circulaban varias variantes ya ahí en la India. Pero vean, cuando entra en la variante Delta en la India, entra de manera explosiva también. Causan una gran cantidad de enfermos y muertos, que seguramente la información oficial de 33 millones para un país de 1,300 millones de habitantes es un enorme subregistro. También, ¿qué pasó ahí? Las variantes que estaban circulando, la alfa, la gamma, la beta, fueron inmediatamente sustituidas muy rápido por la variante delta y sus subvariantes. Causó tal nivel de gravedad y muerte en la India que no había ya madera suficiente para quemar los cadáveres. De manera que se ha estimado que de estas muertes que se registran o que reportan en la India, de más o menos 450,000, seguramente es un enorme subregistro. Para estas fechas seguramente en la India han muerto más de 1,5 millones, 2 millones de personas. Como decía, en otros lugares del mundo también habrá un gran subregistro. Pero vean lo que pasa. Cuando una variante delta entra y finalmente infecta a los que tiene que infectar, mata a los que tiene que matar, ya otras variantes no van a entrar, sino que va a dejar un nivel más bajo. Esto es lo que pasó en la India. ¿Qué pasó en otros países? Depende también del nivel de vacunación y acciones preventivas que tengan. Por ejemplo, Chile, sabemos que tiene una de las más altas tasas de vacunación del mundo. Ellos han reportado 36,000 muertos y 1,600,000 infectados. Pero vean lo que pasa. Aquí ven en azul los infectados y en marrón acá las muertes. Vean que aunque prácticamente la vacunación afectó al parecer poco la infección, sí ayudó a un enorme control de las muertes. Y actualmente en Chile mueren no más de 5 o 10 personas diarias, quizá de 15, una cosa así. Y Chile acaba de decretar que en breve ya saldrán de la condición epidémica. ¿Qué pasó en el Reino Unido? Esto es interesante por cuanto pudiera señalarnos hacia dónde podría ir México también. En el Reino Unido habían tenido ellos los picos tradicionales y luego habían salido de los picos alfa sobre todo el que habían visto hacia enero de 2021,
y pensaban que todo estaba ya controlado porque además habían vacunado a una proporción muy alta de la población. Y sin embargo, cuando viene la variante Delta, vean ustedes aquí en azul, empieza a infectar 50,000, 70,000 pacientes, 50,000 pacientes, 60,000 pacientes diarios, promedios de 30,000 pacientes diarios para un país de 60 millones de habitantes. Y sin embargo, vean acá abajo en marrón la mortalidad. Prácticamente había desaparecido la mortalidad con la vacunación. Porque ellos habían logrado un alto nivel de vacunación. Yo creo que a nosotros nos va a pasar muy probablemente más bien lo que le está pasando a Estados Unidos por el nivel de vacunación que hemos tenido nosotros. Miren, esta es una gráfica del porcentaje de positividad que nos señala que en México todavía la pandemia está muy activa. Esto es de cada 100 personas que se van a hacer una prueba, ¿cuántas salen positivas? Vean que en este momento México tiene de las tasas más altas del mundo todavía hacia septiembre 24, que eso corresponde más o menos a las semanas anteriores, porque hay un retraso en el tiempo en que se informan a las autoridades. Pero vean ustedes, todavía tenemos una de las tasas más altas del mundo. Se supone que vamos a tener un control ya de la epidemia cuando esa tasa de positividad la podamos bajar por abajo del 10%, preferiblemente del 5%, como por ejemplo Japón. Japón acaba de decretar también que están saliendo ya de la pandemia, que ya van a decretar que ya van a volver a una vida relativamente normal. Aquí está. Se ha dicho que es porque hacemos pocas pruebas en México. Sí, es verdad que eso puede hacer, pero la verdad es que todavía tenemos una epidemia activa y tenemos que bajar todavía ese porcentaje de positividad. Pero eso nos señala hacia dónde podemos ir. En vacunación, ¿qué también vamos? Porque eso nos va a señalar hacia dónde vamos y yo creo que vamos más o menos hacia el mismo camino que van los Estados Unidos, por lo que les voy a mostrar. Se ha hablado que si tienes vacuna, ¿cuánta gente has vacunado de acuerdo con tu población? Que si el porcentaje de la población o de los mayores de 18 años. La verdad es que la mejor medición es cuántas vacunas has puesto por 100 millones, por cada 100 personas. Por ejemplo, Uruguay ha puesto 177 vacunas por cada 100 personas. Y uno dice, ¿por qué 177? Porque recuerden que la mayoría de las vacunas son de 2 dosis. Aquí está Cuba, supuestamente ha vacunado cerca de 200 por cada 100 personas. Lo que pasa es que yo, la verdad, no estoy tan convencido de la eficacia de las vacunas de Cuba, por lo menos no con la información que tenemos. Pero para el resto de los países, sí, Chile es de los países de mayor tasa de vacunación en el mundo. Y no sorprende que estos países que tienen una tasa de vacunación muy alta hayan controlado la epidemia y en estos momentos se encuentran ya, digamos, prácticamente de salida. ¿Dónde estaría, por ejemplo, Estados Unidos? Es una sorpresa, porque Estados Unidos es el país que produjo la mayor cantidad de las vacunas, es el país que invirtió más en vacunas, es el país que de alguna manera le proporciona al resto del mundo las buenas vacunas. Y vean ustedes, más o menos anda en media tabla. México anda todavía por acá abajo. En México todavía nos falta muchísimo. En México tenemos más o menos 75 dosis por cada 100. Para que digamos que llegamos a un buen nivel de vacunación, tenemos que llegar más o menos arriba de 150 dosis por cada 100 habitantes. Y apenas vamos en 75, quiere decir que vamos a la mitad. También eso quiere decir que es poco probable que logremos un rápido control de la epidemia en el futuro. Miren ustedes lo que está pasando en Estados Unidos. Esto es una lástima, porque ha habido muchos éxitos en la manera en la que construyeron la vacunación, pero vean ustedes en azul aquí los casos. Estados Unidos todavía está teniendo más de 100,000 casos todos los días, de los oficiales, lo cual quiere decir que muy probablemente todavía hay millones de casos todos los días en Estados Unidos. Y es una lástima porque ellos tenían vacuna abundante y disponible. Simple y sencillamente mucha gente no se la quiso poner. Y siguen teniendo, y esto se parece un poco más ya a los números reales, aquí ven ustedes en marrón las muertes, más de 1,500 muertos todos los días en los Estados Unidos, como si cayeran 5 jumbo jets. Algo completamente catastrófico, considerando que tienen vacuna abundante, disponible, gratuita, y otra vez, mucha gente simple y sencillamente no se la quiso poner. Sí se ha estimado que cientos de miles de personas, de estos muertos de 700,000 que se han registrado en los Estados Unidos,
Sí podemos decir que algunos cientos de miles de esos muertos son absolutamente innecesarios. Fue muerte por no quererse poner la vacuna. Hay gente que se muere, literal, perdón, yo no quiero faltar el respeto a nadie, pero gente que se ha muerto por testaruda, en la raya, teniendo vacunas disponibles. Bueno, en México el problema no ha sido que la gente no se la haya querido poner. En México hemos tenido una población muy abierta a la vacunación, pero no hemos tenido todavía la vacuna suficiente, porque en México la gente permite la vacunación. Vean, sin embargo, que el número de casos en el pico delta, recuerden que el tercer pico es el pico delta, ya va hacia abajo y sin embargo parece que estamos entrando en una meseta, igual que entraron los Estados Unidos. Es que todavía nos falta mucho por vacunar y nos falta mucha gente todavía por inmunizar, ya sea por enfermedad, ojalá que no sea así, o por vacunación. En México, entonces, estos 3 millones que nos informan, 3 millones y medio de casos, seguramente como veíamos ahorita en la proyección, ya son más de 80, y sí podemos decir que ya tenemos un alto nivel de inmunidad, pero de acuerdo a lo que se muestra en la gráfica de este mismo investigador, vean ustedes que el pico delta, recuerden, el primer pico son variantes diversas, el segundo pico ya eran la variante local, la variante alfa, la variante alfa de Inglaterra, la variante gamma de Brasil y ahora el pico delta. Pero vean ustedes que en esta bajada que estaba teniendo Rappel, parece que estamos entrando en una meseta que se prolongará. Ojalá que no fuera así. Ojalá que esta subidita y esta meseta volviera a bajar en Rappel para que tuviéramos ya un control de la pandemia hasta finales de noviembre, diciembre. Ojalá, y que no vayamos a entrar en una meseta todavía si habían entrado el 2022. Porque cada año, ustedes ven aquí en azul, co-circulan o circulan al mismo tiempo los virus de influenza, los coronavirus y el virus sincicial respiratorio. Otros virus respiratorios como adenovirus, parainfluenza, metaneumovirus, rinovirus, circulan en otras épocas, primavera, verano, otoño, pero los virus de invierno, lo que se esperaría es que inclusive este coronavirus, cuando baje su nivel epidémico, entre ya en un nivel estacional y empiece a co-circular con los virus de influenza y el virus sincicial respiratorio. No es que nos vaya a dar gusto cuando aparezca el virus de influenza, pero si reaparece el virus de influenza, que estuvo completamente amputado, digamos, en la estación anterior, lo amputó completamente el coronavirus y las acciones de prevención que se establecieron, bueno, quiere decir que si reaparece el virus de influenza, estaría ya entrando en nivel estacional el coronavirus. Eso nos falta por verlo porque eso lo vamos a ver hacia allá, finales de noviembre, principios de diciembre, cuando empezaría a reaparecer el virus de influenza. Si no reaparece el virus de influenza, quiere decir que estamos todavía en meseta con el coronavirus. Para el control y la mitigación, control, recuerden, es que no haya casos, distanciamiento social, cierre de actividades, educación, cubrebocas, ventilación de espacios cerrados, detección temprana todavía con pruebas de antígeno y la vacunación. Eso es que no haya casos. Y mitigación, todavía lo tenemos que hacer porque todavía nos falta mucho. Detección temprana de los enfermos a través de pruebas, oxigenoterapia, a eso me referiré ahora, no darle a la gente acitromicina, ivermectina, ceftriaxona intramuscular, levofloxacina, colchicina, gotas de dióxido de cloro, factor de transferencia, eso no le sirve para nada. Lo que te puede ayudar es que tempranamente te detecten la hipoxia y te manejen a tiempo y ya solamente si necesitas oxígeno, en ese caso, a partir ya del día 7 a 10 de la enfermedad, ponerte la dexametasona o algunos otros medicamentos como el baricitinib o el tocilizumab. Porque no hemos hecho caso suficiente a la hipoxia. Seguramente de eso han platicado en las sesiones anteriores, no me detengo mucho en eso, pero hemos descuidado, hemos llenado a la gente de medicamentos y a veces no le decimos, cuídate la hipoxia, ten un oxímetro, porque si caes en hipoxia, eso da un círculo vicioso de inflamación, de liberación de citocinas, de permeabilidad vascular. Se te van a inundar los pulmones y te va a dar un círculo vicioso, se te van a inundar más, te va a faltar más el oxígeno. Por eso es tan importante la detección temprana y se le ha pedido a la gente, cómprate un oxímetro para que te des cuenta si te falta el oxígeno, porque recuerden que esto se asocia a lo que se llama la hipoxemia feliz, que a veces ni cuenta te das porque el virus se mete
al sistema nervioso central, como dice así. Quisiera insistir a la gente, cómprate un oxímetro y manéjate con oxígeno tempranamente para que no caigas grave en un hospital. Esta es la guía de tratamiento de México. Salió en agosto 2 y nos divide las acciones terapéuticas básicamente en las que sirven de algo en su momento, las que no sirven para nada y que no hay que hacerlas, en las que está la estromicina, por ejemplo, el factor de transferencia, la hidroxicloroquina, y las que no sabemos, como la colchicina y algunos otros medicamentos, ¿verdad? Pero definitivamente el oxígeno, tempranamente en todas las personas que pudieran tener ya saturación de 90% o menos, dependiendo de la altura de la República, y en su momento, ¿verdad? No nada más el oxígeno, otras cosas pueden funcionar, pero otra vez en su momento. Una de las grandes tragedias en México es que a casi todo el mundo le hemos dado dexametasona, a veces desde el día primero, y eso es un enorme, un grave error. Darles corticosteroides a la gente en momentos inapropiados, ¿verdad? Primero es el oxígeno, después es la dexametasona. La dexametasona se reconoce como un gran aporte a esto, pero en su momento. Vean ustedes, prácticamente nunca es antes del día 8 de la enfermedad. Y la hemos dado a veces desde el día 1 a 2 y ponemos a la gente en malas condiciones. No me refiero mucho a eso, no es el motivo de esta plática. La inmunidad, como les decía, hay inmunidad humoral, inmunidad citotóxica, no es nada más anticuerpos. Además, los anticuerpos, estos son mis garabatos, discúlpenme, no importa mucho si desaparecen los anticuerpos porque recuerden que hay una memoria. Cuando te vuelves a enfrentar al virus, reaparecen los anticuerpos. Lo mismo las células CD4, CD8. A lo que me refiero aquí es que la inmunidad no se puede nada más reducir a un minimalismo que diga, es que si tienes anticuerpos tienes inmunidad, si no tienes anticuerpos no tienes inmunidad. No, ni la inmunidad natural, ni la inmunidad por vacunas son eso. No es nada más tener anticuerpos, es tener otro tipo de actividades que incluyen distintos tipos de anticuerpos, células de inmunidad que se conoce como celular y memoria. Y es evidente que esa famosa inmunidad de rebaño que estábamos persiguiendo no la vamos a tener, ¿verdad? Porque inicialmente creíamos que cuando el 70% de la gente ya tuviera inmunidad natural o por vacunas, ya íbamos a estar saliendo. Esa ya la tenemos y vemos que no estamos saliendo. ¿Por qué? Porque el virus está cambiando y estamos un poco como decía en ocasión anterior, como Aquiles y la tortuga, persiguiendo una inmunidad que queremos que estamos acercando, pero ya se nos alejó un poco, ya se nos alejó un poco. Cada vez estamos más cerca, pero no la alcanzamos. Y no la vamos a alcanzar, porque ya es una de las lecciones. Este virus no se va a ir. Vean, el R0, o sea, a cuánta gente infecta una persona infectada, va cambiando. Con el virus original era de 2,5, después en Europa pasa a 3, cuando viene la variante alfa en Inglaterra pasa a 4 o 5, y luego las variantes beta y gamma también tienen arriba de 4 o 5, la variante delta tiene ya de 5 a 8, ya se parece a la varicela, y muy probablemente vamos a evolucionar con las subvariantes de delta hacia una transmisión parecida a la de las paperas o el sarampión, en donde ya se podría convertir inclusive en una de las enfermedades más contagiosas. La lección es que hay que cuidarnos todavía, que este virus tarde o temprano nos va a alcanzar, si no es que ya nos alcanzó, que necesitamos la inmunidad y que este virus lo que tiende es a reinfectar a los que ya reinfectó, pero cuando te reinfecta ya te infecta de una manera un poco más natural y ya te da un catarro, ya te da una infección grave, siempre y cuando te encuentres ya vacunado o lo hayas tenido. Nos falta mucho por vacunar. Esta es una cifra hacia el 13 de septiembre. Hacia esta fecha no ha cambiado demasiado. Nada más dirijan su atención a esto. El 50% más o menos de la gente en México todavía no tiene un esquema de vacunación. No tiene todavía me refiero de la población general, todavía el 50% no tiene ni siquiera la primera dosis. Conclusión, nos falta mucho todavía por vacunar para poder salir ya en un control de la epidemia. Esta es mi última presentación. Esto me permití decirlo en la ocasión anterior, pero no es ocioso repetirlo. Esto no nos debe volver a pasar. México necesita invertir más en salud. Esto nos desnudó al sistema de salud mexicano, que estaba muy mal.
El primer nivel de atención está muy mal. El país, los gobiernos han abdicado al primer nivel de atención. Los hospitales estaban en condiciones precarias, creo que eso se puede decir. México necesita más y mejores terapias intensivas, no nada más ventiladores. El meter a una gente en ventilador, ustedes lo saben, no sirve de nada si no es el ambiente apropiado, si el personal no está bien capacitado. México necesita más y mejores terapias intensivas, personal capacitado. Para el manejo respiratorio necesitamos una mejor provisión de oxígeno y preparación contra desastres. No puede ser que se nos acabe a medio camino el oxígeno. México necesita estar mejor preparado para eso. Y México necesita fabricar sus propias vacunas. Creo que ahí se ha hecho un muy buen esfuerzo. Y yo estoy seguro que México eventualmente va a tener sus vacunas, porque al menos contra influenza y coronavirus tenemos que tener nuestra propia plataforma, porque cuando escucháramos que hay una nueva epidemia en el futuro, ya tendríamos que estar fabricando nuestras propias vacunas. México fue un fabricante de vacunas y lo dejamos de hacer simple y sencillamente porque fue más fácil comprárselos a la India, a China, y miren lo que nos pasó. Nos agarran con los dedos en la puerta. Necesitamos, sin duda, entonces, como les decía, aprender las lecciones que nos está dejando esta pandemia. Y si no lo aprendemos, pues otra vez no vamos a tener perdón de Dios. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, con mucha atención siempre te escuchamos y tus comentarios siempre nos orientan. Retomamos muchas de los conceptos que te seguimos, por ejemplo, cuando los pronuncias en Twitter y en tus otras ponencias, siempre estamos muy atentos y de verdad, mucha congruencia y mucha evidencia. Si te parece, doctor, vamos a empezar con algunas de las preguntas que yo estuve encontrando en el chat y voy a tratar de ir centrando y concentrando algunas. Preguntan acerca de la efectividad de las pruebas de anticuerpos post-vacuna. Dice el caso de... Sí. Ya hablamos de eso, Guillermo. O sea, primero, si tienes anticuerpos positivos, lo único que puedes decir es que o ya te infectaste o ya te vacunaste. Pero tampoco, y lo más probable es que depende también del tipo de prueba que te hayan hecho. Si la prueba que te hicieron va contra la nucleocápside, pues entonces no fue la vacuna. Si la prueba que te hicieron incluía las proteínas de la proteína Spike, pues entonces pudo haber sido la vacuna o pudo haber sido la infección. La verdad es que no hagan esas pruebas, no les van a servir para prácticamente nada. Ya lo habíamos revisado el día que hablamos de la guía de tratamiento, nos habías hecho este comentario. Sin embargo, en varias se repetía, ¿no? La intención o la necesidad de que les reiteremos el comentario que tú nos reiteras. Claro. Los criterios dicen, ¿qué referencia de laboratorio debemos de tomar? Porque hay gente con mucha preocupación de esto. Cuando nos dan de alta de COVID, dicen ellos, para que ya esté junto de la familia, sin miedo al contagio, debemos de verdad de buscar PCRs negativas, IgG positivas o IgM negativas. ¿Cuál sería la recomendación? Tampoco. A ver, esto es la historia natural de la infección. Si estás clínicamente bien y ya han pasado más de 10 días, a partir del primer síntoma ya prácticamente, no es imposible, pero es muy, muy poco probable que tengas un virus que es contagioso. Cuenten 10 días a partir del primer día de los síntomas y a no ser que sigas grave en terapia intensiva o en un hospital, ya no contagias. Contagia el que sigue mal, pero el que está bien, digamos, si ya tienes más de 3 días sin fiebre, respirando bien y han pasado 10 días en total, ya no contagias. Inclusive los asintomáticos, contando de la fecha que te entregan el reporte positivo, cuéntale 10 a 14 días y ya no contagias tampoco. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar en otro tema álgido porque de verdad las preguntas siguen en ese sentido y nos hablan de tus recomendaciones y el magisterio, que hay varios gente que tiene en contacto con los profesores. Dice, doctor, la vacuna CanSino tiene una pobre efectividad ante la variante Delta, porque es la que nos pusieron en el magisterio y nos exigen el regreso a clases. Tu comentario, doctor, de vacuna CanSino. A ver, mira, no, ya como decíamos, inclusive la vacuna CanSino o la Sinovac, que son las que podrían tener una menor actividad para que no te infectes,
Inclusive esas vacunas evitan que te pongas grave. Entonces, estás protegido contra una infección grave, no necesariamente como una infección, ¿eh? Para eso estás mucho mejor protegido si te tocó, por ejemplo, la de Pfizer, AstraZeneca. Pero si te llegas a infectar, no te va a dar una infección grave con la mayor probabilidad. Inclusive quienes tengan vacunas que parecieran poco eficaces. La mejor vacuna todavía sigue siendo la que te toca, la que te tocó, y los que les haya tocado la CanSino, la Sinovac, están protegidos. Así lo muestra Chile. Chile vacunó nada más con Sinovac para fines prácticos y con eso controlaron la pandemia porque te evita la gravedad. Dicen, con respecto a Chile, dice, entonces en Chile, a pesar de no haberse vacunado, la mayoría de la población llegó a obtener la inmunidad de rebaño, o No, que no, eso no. era... No, en Chile se vacunaron casi todos, ¿eh? Chile es Ok, de los países que logró una mayor tasa de vacunación. Nada más que ellos vacunaron con una vacuna que era relativamente poco eficaz para evitar la infección y la infección asintomática. Entonces, a pesar de la vacuna, mucha gente se infectó, pero se infectó de manera leve, como les mostré yo en las gráficas. y fíjate que hay muchas preguntas acerca de tu opinión, acerca de los pacientes pediátricos, ¿no? Este descobijo que siente la población, pues, de que no hay una fecha, ni plan, ni programa para vacunar a menores de 18 años, ¿no? Sí, a ver, ya sacaron el programa que incluye los niños y jóvenes de más de 12 con infecciones crónicas, con condiciones como síndrome de Down, como enfermedades crónicas pulmonares, sobrepeso, pero hay un nivel. Yo creo que eso, a ver, si aceptamos que no hay adecuada vacuna o suficiente vacuna, está bien, pero yo creo que a la larga eso va a complicar muchísimo la logística de la aplicación. Yo creo que a la larga vamos a tener que vacunar a todos, ¿verdad? Porque además, ¿cómo le vamos a confirmar a alguien que no tiene lo que dice tener? ¿Verdad? Si alguien dice, es que, a ver, yo tengo asma, a ver, demuéstremelo. Oye, pues ahorita no tengo asma, pero ahorita estoy controlado, pero yo tengo asma. Aquí, a ver, tráigame un certificado de que usted tiene asma. Eso va a complicar muchísimo, muchísimo la logística de la aplicación y creo que no solo por protegerlos a ellos, sino por alcanzar una mayor inmunidad de grupo, vamos a acabarlos vacunando a prácticamente todos. Así es. Dice, ¿cabe la posibilidad, doctor, de que venga una cuarta ola? Lo que decíamos, eso para que viniera una cuarta ola, necesitaríamos que viniera una variante más poderosa que la variante Delta. Y eso parece muy poco probable. Yo creo que lo que es mucho más probable es que entremos en una meseta de una intensidad en la que ya no bajemos de 10,000 casos diarios, que son los que está reportando el gobierno. Recuerden que si el gobierno nos dice 10,000, es que realmente están ocurriendo entre 2 y 3 millones diarios, ¿eh? Y eso significaría en un país de 126 millones de habitantes que todavía nos faltan decenas de millones por infectarse. Y que ocurra una variante que venga a darnos otro pico y volvamos a empezar de cero, creo que es muy poco probable. Casi, casi es como que me digan, a ver, ¿podemos tener ahorita otra pandemia? Ah, no, pues sí, ¿verdad? En este momento puede empezar una pandemia diferente, por un virus diferente, y casi sería ya de ese tamaño. Porque después de la variante Delta ya difícilmente va a venir una variante que la tumbe. Ok, hay muchas preguntas en relación a la combinación de vacunas, doctor, y principalmente va en este sentido. Hay gente que nos está contactando de toda la República y entiendo que son estados fronterizos y nos dicen, yo fui vacunado en la primera etapa para el magisterio con la vacuna de Sinovac, pero tengo la opción de cruzar al otro lado, ¿me podría yo poner Pfizer? Mira, a ver, hay que decir primero, yo tengo hasta la respuesta allí en mi cara, porque eso me preguntan muchísimo. Yo abro mi Twitter y son las mismas preguntas que se repiten cientos de veces. La única combinación que se ha estudiado es AstraZeneca con Pfizer y funciona muy bien, ¿verdad? Si alguien tiene una sola de AstraZeneca, se puede poner Pfizer, o si tiene una sola de Pfizer, se puede poner AstraZeneca. Es la única combinación estudiada. Ahora, si hay alguna evidencia de que los que tienen vacuna de una sola dosis, como los que tienen CanSino o Johnson Johnson, muy probablemente van a necesitar una segunda dosis. En este caso, esta persona que dice, es que yo me puedo brincar, pues yo le diría, mira, tienes tu dinero y te lo quieres gastar en eso, no está mal gastado, está bien, póntela, ¿verdad? Pero ya tienes una protección. Todas las demás combinaciones, que es que si yo tengo Moderna y me quiero poner Pfizer, o yo tengo una de AstraZeneca y me quiero poner una de Moderna, o sea, todas esas preguntas son, mira, la verdad no se sabe. Lo más probable es que sí funcione.
casi cualquier combinación es muy probable que sí funcione y que daño no haga, pero estudios no hay. Lo que te pueda dar no es una respuesta científica, es una opinión, nada más. Exacto. Muy bien. Y aunando tu comentario, aquí hay algunas preguntas que nos comentan acerca de las dos posibilidades ya de fármacos nuevos, ¿no? Hoy se hablaba de un nuevo fármaco, creo que es del laboratorio Merck, y el otro ya de el medicamento que está sugiriendo Pfizer. Pfizer, exactamente. ¿Tu opinión, doctor? ¿O qué sabemos Sí, de eso? mira, casi seguramente van a funcionar y los tenemos para finales de este año, pero no son la solución. O sea, esos son medicamentos que muy probablemente te van a ayudar, no te van a curar. Recuerden que no hemos podido curar enfermedades virales, ¿eh? La única enfermedad viral que hemos podido curar con antivirales es la hepatitis B. Todas las demás las hemos podido controlar, reducir su intensidad. Y aquí lo que va a servir serán los antivirales como estos, como el de Pfizer o el de Merck, que es el molnupiravir, para que, usados muy tempranamente, hagamos, digamos, lo que hacemos como con la influenza, donde si muy tempranamente le das oseltamivir, el paciente ya no entra en gravedad. Eso es para eso van a servir, pero no nos van a controlar una pandemia. O sea, vamos a tener dos buenos medicamentos muy probablemente, pero tampoco van a ser la solución. Perfecto. Y ahorita surge el comentario. Hemos visto que el número de casos de influenza, de acuerdo a los reportes, ha descendido y eso lo entendemos pues por todas las medidas de protección, ¿no? El uso de cubrebocas, el distanciamiento, ok. Pero muchas de las preguntas que vienen a continuación es, nos dicen las autoridades que en breve va a haber dosis ya de influenza y se van a empezar a cruzar que hoy tengo la fecha para COVID. ¿Cuánto tiempo después ya me puedo poner influenza o al revés? ¿Cuál sería tu comentario? Fíjate que, por ejemplo, en Estados Unidos ya el comité consultor de vacunas dice, no, póntela al mismo día, nomás póntela en brazos diferentes. Lo mismo en otros lugares de América Latina. Aquí en México, sin embargo, la indicación de esencia es, espérate 14 días. ¿eh? Dale prioridad a la vacuna de COVID, si no la tienes, póntela y espérate 14 días para ponerte la de influenza. Esa es la indicación aquí en México. Yo quiero decirle, sin embargo, es que en otros países ya se pone al mismo tiempo, nada más en brazos diferentes. Ok. Y hay en el sentido del medicamento de intranasal, lo que hablaban del medicamento, la vacuna nasal, ¿qué es lo que nos podrías comentar, doctor? ¿Qué sabes Sí, de este sentido? hay no solamente medicamentos, sino hay péptidos que parece que bloquean el virus. Y en el futuro, muy probablemente, como han empezado a salir algunas publicaciones, las vacunas nasales reproducirán mejor el mecanismo de infección del virus y van a proteger localmente, porque la vacuna que tenemos ahora se aplica intramuscularmente, pero creemos que nos protegen las mucosas, donde básicamente lo que funciona es la IgA. Entonces, muy probablemente en el futuro tengamos vacunas en combinación, en donde pongas primero una primera vacuna nasal y una segunda intramuscular. Parece que va a funcionar mejor así y tendremos que darle desarrollo a las vacunas nasales, pero eso todavía es investigación. Muy bien. Y reiterado y lo tengo que comentar. Tengo o tuve COVID. ¿Cuánto tiempo después ya me puedo vacunar? 15 días de que te sientas bien, digamos, y eso te dará más o menos 15 días, más 15 días de la historia natural de lo que puedes haber tenido, más o menos te daría como vacuna la enfermedad y revacuna ya la vacuna propiamente dicha. Digamos, 2 semanas sintiéndose bien, y entonces ya te puedes vacunar. Perfecto. Y el último comentario, a mí me gustaría reiterar y que me ayudaras a reiterarlo, ¿no? Tú confirmas que definitivamente estas terceras dosis de los esquemas de dobles vacunas se van a quedar ya como un tratamiento estacional, doctor, porque nos Casi preguntan eso. seguramente. Casi seguramente en el futuro todos vamos a necesitar revacunas, terceras, cuartas y quintas dosis. Actualmente, mientras no tengamos a la mayoría de la gente con al menos una dosis, hablar de terceras dosis es un despropósito en países como en México, que todavía no tenemos a mucha de la población con al menos una vacuna. Ya verán, ya vendrán esos tiempos y casi seguramente en el futuro, como hacemos con la vacuna de influenza, vamos a necesitar revacunas, terceras, cuartas y hasta quintas dosis. Perfecto.
Y obviamente, pues, en ese sentido también van muchas otras preguntas de los periodos de la revacunación. Lo estamos dejando así, ¿no? O sea, si yo ya tengo mis 2 dosis, sea la vacuna que hemos mencionado, deberemos de esperar la señal, ¿no? No quitarle No. dosis a gente que no tiene ni una sola dosis. Ni siquiera una, claro, hay que esperar. Mira, ahora, hay casos como el que mencionabas, como el que mencionabas ahorita, Guillermo, que hay quien dice, sobre todo la gente que vive en la frontera, oiga, pues yo tengo lana, yo me quiero brincar a Estados Unidos. Ah, bueno, si quieres gastar tu dinero en eso, allá sobra la vacuna, pues ve y póntela, no pasa nada. Daño no te va a hacer, ¿verdad? Esos son otros casos. Pero aquí en México, para salud pública, es un despropósito ya estar hablando de terceras dosis cuando tenemos tanta gente que no tiene ni siquiera la primera. Así es. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto estaríamos terminando. Las siguientes preguntas. Bueno, para empezar, pues muchas felicitaciones, doctor, por tu participación. Todo el mundo te mandan saludos de Bolivia, de Iowa, de Los Ángeles, Costa Rica, Ciudad de México, Guanajuato. Obviamente, Guanajuato, pues te Sí. trajiste a todos tus Macías Livers. Porra, traigo porra de Guanajuato. Ajá, exactamente, de la universidad, dicen, es mi catedrático, bueno, Tabasco, Guerrero, Estado de México, Jalisco, Tijuana, San Luis Potosí, Querétaro, Chihuahua, todos agradecidísimos por tus, mira, ahí están lloviendo ya las felicitaciones, Pachuca, Teciutlán, muchísimas gracias a todos los compañeros médicos, enfermeros, técnicos en terapia respiratoria, residentes, porque nos ponen aquí, estamos de guardia, estamos escuchando al maestro Macías, Veracruz, Tamaulipas, felicidades desde Oaxaca. Saludos al doctor, muchísimas gracias, Chihuahua. Bueno, son muchísimas las felicitaciones para ti, doctor, y un agradecimiento por parte de Infra. Y la verdad quisiera yo dar una contribución o darle una continuidad a esto. Me voy a permitir compartir esta pantalla. Y como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, doctor, Infra tiene un compromiso muy importante con todo el personal de salud. Y hoy, igual que la vez pasada cuando trabajamos contigo, les estamos dando un 10% de descuento en la adquisición de productos de la línea de oxigenoterapia. Tienen que escanear este código independientemente de que lo puedan descargar a través de su teléfono para obtener un 10% de descuento en oxímetros, cilindros, concentradores de oxígeno. Y recordemos que todos los equipos que ustedes encuentran en las tiendas de Inframédica son equipos con un aval de COFEPRIS, que tienen un grado médico, que tienen una garantía y que en su momento cualquiera de ellos tiene un servicio para un mantenimiento o cualquier necesidad técnica que tuviera. Entonces, si ustedes escanean este código, obtendrán un 10% de descuento. Lo pueden hacer válido a nivel nacional. A la gente de Bolivia y de Costa Rica y de Iowa les ofrecemos una disculpa, pero a todos los demás estados está presente este descuento para que ustedes puedan adquirir sus equipos de la mejor calidad y con los requerimientos y las certificaciones necesarias. Y también comentarles que les puede llegar vía correo electrónico este código. Lo pueden presentar en cualquiera de las sucursales y será válido en su compra. La semana antepasada estaba yo en la tienda nueva, doctor, la cual te vamos a invitar a una tienda nueva que tenemos por la zona de hospitales, muy cerca del INER, y llegaron unos doctores a hacer su cambio de su código, te mandaron saludos, ¿no? Que estuvieron el día que revisamos la guía de tratamientos, ¿no? Entonces, en esta nueva sucursal también estamos para servirles. Está en Tlalpan, está muy cerca del hospital, la zona de hospitales, muy cerca del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y en ese también los esperamos para que hagan válidos sus descuentos. Todas las sucursales de Inframédica pueden hacer válido ese descuento. Y doctor, de verdad, te agradezco mucho, mucho, mucho tu compromiso, tu bonomía y de verdad tu desprendimiento. Quiero hacer una mención de que el doctor Alejandro Macías no cobra por estas ponencias, por estas asesorías, y eso de verdad habla muy, muy bien de él, de su profesionalismo y de su compromiso. Doctor, como siempre, es un gusto reencontrarme contigo, volverte a saludar, compartir y reconocer tu conocimiento. Y bueno, por mi parte, para recibir la constancia, bueno, ya saben que se las enviamos por correo electrónico, no se preocupen de esa parte y pues mandan muchísimos saludos. Creo que con eso podríamos terminar la transmisión del día de hoy y también la Semana de la Salud 2021, que de verdad es un ejercicio
muy importante para mantenernos en comunicación con todos los médicos, con todo el personal de salud que recomienda los servicios y los productos de Inframédica. Doctor Alejandro Macías, te agradezco de verdad muchísimo todos tus conceptos, tus conocimientos. Es cuanto por mi parte. Cerramos la transmisión del día de hoy. Les mando un abrazo y como decimos, esto aún no termina. Sigámonos cuidando. El uso de cubrebocas es esencial, es lo que puede salvarnos la vida. Aun cuando estemos vacunados, el riesgo de una reinfección está latente. Afortunadamente, la vacuna nos puede permitir enfrentar una enfermedad de modo más leve o disminuir la probabilidad de mortalidad y de hospitalidad, pero no nos confiemos. Les mando un abrazo virtual. Doctor, mi reconocimiento Muy y que bien. tengas una excelente noche. Muy Buenas buenas noches a todos. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Bye.